Bueno, mientras empezamos, si no, recordaros, esta semana tenemos clase todos los días, salvo, si no recuerdo mal, miércoles y viernes. Hoy, bueno, vamos a darle un pequeño repaso a la tarea última grupal, que ya me confirmaron que erais 8 grupos, entonces hoy he abierto ya para que os podáis apuntar y podáis ya empezar con el caso. Y también, antes de empezar, explicaros que hoy y probablemente mañana vamos a dedicar un rato también a hablar de otra parte muy importante de la asignatura, que es la valoración de acciones, ¿no? Acciones y bonos, pero sobre todo acciones, que es una parte pues, básica en las finanzas, ¿no? Diríamos que prácticamente no se entendería prácticamente lo que es una asignatura de dirección financiera sin hacer esto. Tanto el día jueves como el lunes próximo, que sería la última clase, el día 27, pues dedicaremos un buen rato a preparar el examen que tendréis que hacer el último fin de semana de julio, que incluso creo que ya se mete en el mes de agosto. Bueno, entonces vamos a compartir. Espero que no oigáis mucho ruido. Yo vivo en una calle bastante céntrica aquí en España y va a pasar la rúa de la selección española. De hecho, oigo yo algún tambor ya de lejos, pues no muy lejos de aquí. Espero que no lo oigáis. Vamos allá. Entonces, antes de empezar con lo que es la propia asignatura o con lo que es la propia presentación, simplemente explicaros dónde tenéis el último caso, la tarea grupal, que está en la unidad didáctica 3. Yo os expliqué el primer día que vamos a ver la unidad 3 y la 5, las hemos visto juntas. La 3 es la parte de equivalentes, la 5 es la parte de valoración, el VAN, el TIR, etc. Esto ya lo hemos hecho. Hoy empezaremos con la 4. Entonces, dentro de la unidad didáctica 3 veis que os he añadido esta parte que es tarea en grupos. Y aquí tenéis pues 8 actividades, 8 Exceles, entro en uno, donde en cada uno de esos Exceles tenéis, bueno, pues una estructura de cash flows, ¿no? Entonces aquí la idea sería, lógicamente, que seáis capaces, son datos aleatorios, cada uno de vosotros tiene datos distintos, pues que seáis capaces de darme una recomendación de, en ese caso concreto, con esos datos que os han tocado, cuál es el mejor de los escenarios, ¿no? Deciros que no siempre es el mismo proyecto el que da igual en cada grupo, puede ser completamente distinto, lo digo simplemente para que lo tengáis en cuenta. Como es una tarea en grupos, lógicamente tenéis que daros de alta en el grupo. Yo he hecho os habrá llegado la invitación para que os unáis a un grupo y ese grupo pues será, digamos, el que compartirá la nota. Si vosotros subís la actividad antes de que alguno de vuestros compañeros se haya apuntado, pues cuando yo ponga la nota, pues no va a tener, el compañero que no esté apuntado al grupo, pues no va a recibir su calificación, ¿de acuerdo? Pero vamos, es exactamente el mismo ejercicio que hemos venido practicando esta última sesión y yo creo que lo vais a poder hacer muy bien. No me interesa tanto los números como la interpretación, ¿de acuerdo? Quiero que os esforcéis especialmente en la interpretación. A ver, vamos a ver que alguien preguntaba algo por ahí. No, sí, perdón, sí, lo sube solo uno del grupo porque es una actividad en grupo. Pero como os decía, si subís la actividad antes de que todo el mundo se haya dado de alta en el grupo, pues la persona que no se haya dado de alta en el grupo no recibiría la calificación. Así que, por favor, bueno, pues eso, intentar hacerlo, apuntaros al grupo pues lo antes posible, ¿de acuerdo? Genial. Bueno, pues vamos a empezar a hablar hoy un poquito de bolsa. Yo he sido analista de bolsa demasiado tiempo, no sé, muchos años, como 15 aproximadamente. A ver qué más preguntas hay por aquí. A ver, a ver. ¿Cómo nos damos de alta en el grupo? Pues os ha llegado una invitación hoy. Entonces, fijaros que yo creo que con mi usuario no voy a poder,
porque yo tengo usuario de profesor, ¿vale? Ah, tú lo ves. Entonces es muy sencillo. O sea, llega una invitación, le dais a esa esto y entráis. No tienen secreto. Procurar respetar el mismo número. Me dijisteis, Manuel, creo que fue, que ya teníais trabajos hechos con esa estructura de 8 grupos. Apuntaros con el mismo número para no liarla, ¿de acuerdo? Grupo uno, grupo 2, etcétera, el que tuvierais en la otra asignatura. Bueno, como os decía, pues nada, yo fui mucho tiempo analista de bolsa y la idea es daros un poquito de idea de cómo se hace todo esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que se llama análisis fundamental. El análisis fundamental es tal vez el análisis bursátil pues más conocido. No sé si es el que más se usa, porque sí que es cierto que hay, bueno, pues determinadas estructuras y determinados tipos de inversores en bolsa que usan más el análisis técnico, pero bueno. Hoy vamos a intentar analizar sobre todo para qué sirve y en qué escenarios vamos a usar análisis fundamental. Y mañana, si nos da tiempo y si no, un poquito el jueves, intentaré explicaros pues cómo todo esto que hemos visto de descontar flujos de caja, calcular bands, etcétera, etcétera, cómo se aplicaría a este tipo de análisis. Bueno, entonces, lo primero, muy importante, vamos a hacer una pequeña introducción y hay que entender que dentro del análisis fundamental hay niveles, ¿de acuerdo? El primer nivel es lo que se llama el entorno macroeconómico. Por muy bien que nos parezca una acción, una inversión, antes de hacer esa inversión, lógicamente tenemos que ver pues que el entorno nacional y en algunos casos el internacional pues sea favorable. Por ejemplo, ¿no? Pues si yo soy un inversor y tengo ganas de invertir en un mercado que creo que va a crecer mucho, pero ese mercado está, yo qué sé, es el Líbano, y bueno, pues el Líbano, los pobres, tengo mucho cariño, tengo familia que ha trabajado mucho en el Líbano, pues claro, pues por muy bien que esté la economía libanesa, la probabilidad de conflicto es elevadísima, ¿no? Están en mitad de socios de países pues que efectivamente tienen sus problemas, ¿no? Entonces, antes de empezar cualquier análisis, tenemos que ver que efectivamente la situación macroeconómica tenga una cierta estabilidad. Imaginaos, lo primero, por tanto, sería escoger aquellos países o zonas geográficas donde, digamos, haya ese escenario macroeconómico adecuado. Después hay un escenario muy interesante y es, oye, dentro del país que he escogido para invertir, porque su macroeconomía está bien, es un país estable, ¿cómo o qué sectores son importantes? Cuando algún cliente mío y algún familiar pues me dicen, oye Javier, ¿y tú en España dónde invertirías? Y muchos de ellos vienen, gente de América Latina, por ejemplo, pues vienen con un sesgo de pues, invertir en minería, ¿no? Que en algunos países de América o en materias primas en general es importante. Aquí, por ejemplo, el sector primario es cero importante y el sector minero es prácticamente irrelevante. Aquí prácticamente todo lo que es la minería de oro, de plata, esto ya quedó esquilmado en la época antigua, ya desde los romanos, que eran excelentes mineros, y el resto de minería moderna pues cuenta con una gran oposición ciudadana. Por ejemplo, aquí en España se supone que hay petróleo en Tenerife, en la zona de Canarias, pero ha habido muchísima oposición a ni siquiera intentar ver qué había. Y lo mismo se puede hablar pues del litio, de tierras raras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, invertir en España en un sector primario o en un sector minero, aquí sería absurdo. Siempre en los países, cuando nosotros invertimos, tenemos que irnos a aquellos sectores que representan una parte importante de su economía. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, lógicamente, les va a ayudar. Cuando hay una crisis en España, cuando viene el COVID, ¿por qué está el gobierno preocupado en el mes de febrero, de marzo, cuando el confinamiento? Pues está preocupado para que cuando llegue el verano, el sector turístico pueda abrir. Y se hacen locuras, en mi opinión, en muchos casos, para conseguirlo. Esto es muy importante entenderlo. No tiene sentido invertir en un país, en un sector que dentro de ese país no tiene importancia. Bueno, el tercero, una vez que hemos escogido el país, que hemos escogido el sector o sectores,
pues ya tenemos que ver qué empresas dentro de ese sector son más atractivas. Pues si vosotros nos vamos a España, queréis invertir en banca, que es uno de los sectores potentes de la economía, pues habrá que escoger en qué banco en concreto vamos a invertir. Y después haremos una cosa muy importante, ¿no? Y es intentar calcular el valor de esa empresa. Si queremos invertir en el Banco Santander y el Banco Santander está cotizando a 13 y el valor que nosotros le calculamos a esa empresa es 20, pues invertimos porque está cotizando con un precio por debajo del valor intrínseco. Y esto diferencia el análisis fundamental de cualquier otro tipo de análisis. En el análisis fundamental se intenta determinar el valor de las cosas. No sé si os gusta la filosofía, pero bueno, seguro que algunos de vosotros habéis leído El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Pues bueno, pues ahí se habla de las posiciones nominalistas, de lo que hay detrás de las cosas, ¿vale? Igual que cuando uno va a un comercio establecido, pues aquí en España el Corte Inglés, en Francia las Galeries Lafayette, en el Reino Unido a Harrods, o yo qué sé, en Estados Unidos al Walmart, uno no se pone a discutir los precios, ¿no? Supone que lo que te están cobrando no es discutible, representa el valor. Es decir, si yo me cobran $20, pues vale $20. En bolsa, también en los bonos, eso lo discutimos. Si, me parece que he puesto el ejemplo del Banco Santander, si en bolsa el Banco Santander vale 13, yo discuto si debería de valer 20 o debería de valer 10. Entonces esto es algo que diferencia el análisis fundamental de otros, ¿no? Entonces, dentro del análisis fundamental, a su vez, tenemos que diferenciar dos grandes tipos de análisis. El análisis top-down y el análisis bottom-up. Vamos a explicar esto un poquito más. El análisis top-down es el que yo acabo de hacer, que es el más habitual. Yo cuando viene un cliente me dice, mira Javier, yo tengo $500,000 y quiero invertirlo en bolsa, pues ahí es donde hacemos un análisis top-down. Oye, pues vamos a ver cómo están las distintas economías. Preferimos invertir en Europa por seguridad, preferimos invertir en Estados Unidos por crecimiento, preferimos invertir donde sea, ¿vale? Entonces, una vez, como os explicaba antes, que hemos escogido la zona geográfica, imaginaos que escogemos Latinoamérica, ya pasaríamos a escoger el país o países donde, bueno, pues poner nuestro dinero, ¿no? El análisis sectorial y finalmente ya estaría el análisis de la propia empresa, ¿no? El análisis top-down, como os digo, es mayoritario. Los fondos de inversión, a nivel mundial, más del 80% de los fondos de inversión usan una metodología top-down. Hay como un 15% que no siguen metodologías, solo que se llaman los fondos hedge fund. Invierten en lo que invierten sin que haya ningún tipo de estrategia planificada, ¿no? Digamos, de escoger el país o países. Y luego lo que queda, aproximadamente un 5, tal vez un 8%, usan una metodología top-down. Y esto es porque efectivamente el análisis top-down tiene un problema. Que yo, para llegar a la empresa, primero paso por el país y por el sector. Es decir, si hay una empresa muy buena, pero que está en un país muy malo, nunca invertiré en esa empresa. Bueno, pues yo qué sé, hay un banco maravilloso en Argentina con muy buenos ratios de rentabilidad, que es, por ejemplo, el Banco Francés Río de la Plata, BBVA Francés Río de la Plata. Perdonadme. Pero, sin embargo, claro, con un análisis top-down yo nunca voy a invertir ahí, porque me voy a parar en alguno de los 3 o 4 escalones previos. Entonces, surge el análisis bottom-up y los grandes gurús del análisis bottom-up son Warren Buffett y otros inversores value muy conocidos. Pero estos lo que hacen es que dicen, no, yo no voy a invertir siguiendo una metodología de primero lo genérico y luego lo particular. No. Yo voy a ver qué empresas están infravaloradas. Entonces me voy a fijar en la empresa. Me da igual si esa empresa está en Venezuela o en Estados Unidos. Lógicamente, este tipo de análisis es mucho más complejo porque requiere, lógicamente, de muchísimas más bases de datos. Por ejemplo, yo tuve la inmensa fortuna de
más o menos hace unos 25 años, ¿no? De estar visitando el fondo finalista de Berkshire Hathaway, el de Warren Buffett, cuando trabajaba para el banco, ¿no? Y verdaderamente las bases de datos que ellos manejaban hace 25 años eran increíbles. Por ejemplo, pues cuando ellos querían invertir en banca, pues tenían a lo mejor pantallas con Reuters, con Bloomberg, con otros sistemas que les permitían filtrar más de 25.000 bancos. Estoy hablando de hace 25 años, hoy probablemente sean 32.000 o 34.000 bancos a lo largo de todo el mundo. Y de ese análisis se establecían unos criterios de inversión, por ejemplo, los bancos que tienen un PER más bajo, los bancos que tienen un mejor ROE, los bancos que tienen un mejor ratio de liquidez o de solvencia, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos muy concretos, pues fijaros pasar a lo mejor de 25.000 bancos a 10, que son las propuestas de inversión, ¿no? En el caso de Warren Buffett, en el caso de Berkshire Hathaway, esto se hace más o menos una vez cada mes, y estas 10 empresas son preseleccionadas. Una vez que hemos hecho este análisis de empresas, se han seleccionado aquellas empresas que tienen los mejores ratios, ya pasaríamos a hacer un análisis sectorial. Pongo un ejemplo que es real, que contaba el propio Warren Buffett, ¿no? Dice, bueno, si uno es un inversor norteamericano y quiere invertir en Europa, por un análisis top-down, nunca va a invertir en un país como Finlandia. Finlandia es un país pequeño, prácticamente pegado al Ártico, donde vive muy poquita gente, creo que son 8 millones de finlandeses, y donde no hay grandes empresas. Es cierto, no hay grandes empresas, pero a finales de los 80, principios de los 90, surge Nokia. Y Nokia al principio era una empresa relativamente pequeña, pero enorme para el mercado finlandés, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad. En un análisis top-down, Nokia nunca saldría, porque Finlandia nunca saldría en un análisis top-down. Un país pequeño, no pequeño, no es pequeño en extensión, pero sí es pequeño en cuanto a tamaño de la economía y tamaño de la población. Bueno, pues imaginaos, hemos escogido Nokia. El siguiente paso es hacer un análisis sectorial. Oye, pues en aquel momento, en los años 90, el sector de las telecomunicaciones, pues es como hoy hablaríamos la inteligencia artificial, ¿no? Estaba en plena ebullición. Todavía Internet estaba muy en sus ciernes, pero estábamos en la primera o segunda generación de móviles y el mercado crecía mucho. Y una vez que ya se ha hecho esto, estas dos primeras cribas, ahí sí que ya, oye, vale, esta empresa nos gusta, pero vamos a ver, no vaya a ser que metamos el dinero en Nokia y nos nacionalice la empresa, ¿no? Y ahí sí que ya haces el análisis macroeconómico nacional. Caso de Finlandia, economía de mercado, Unión Europea, protección de la inversión extranjera, pues no hay problema. Cuando hacemos este mismo análisis en otros sitios, pues pueden surgir problemas. Entonces, sea análisis top-down o sea análisis bottom-up, ¿cuál sería, digamos, las grandes cosas que hay que mirar? El primero ya lo hemos visto. Fijaros. Hemos visto el PIB y su distribución. Bueno, simplemente hay que invertir en aquellos sectores que sean importantes para la economía. Si nos centramos en Estados Unidos, pues lógicamente la economía pues tiene una base tecnológica muy importante, tiene una capacidad de creación de... tiene una capacidad de creación de empleo muy interesante. Sí que es cierto que tiene sus problemas, pues tiene un déficit muy elevado de cuenta corriente y también un déficit público muy elevado, pero bueno, más o menos yo sé en qué sectores de la economía hay que meter el dinero, ¿no? Pues consumo, inversión, ahora no tanto turismo, por el tema, están cayendo las visitas. Si no hubiese habido el Mundial de Fútbol, probablemente las visitas a Estados Unidos habrían caído bastante este año, pero bueno. El segundo factor macroeconómico que debemos mirar sería el desempleo. Y el desempleo es un indicador de ineficiencia, es un indicador de que esa economía, que se tiene recursos para, imaginaros, tiene fuerza laboral para contratar a 20 millones de personas, pues solo tiene 17 en el mercado de trabajo.
Entonces, las economías que no generan suficiente empleo para todo aquel que quiere trabajar son economías de más riesgo. Pues eso es evidente. Es decir, España, por ejemplo, tiene más riesgo que Alemania, seguro. El desempleo español ahora está en el 8%. Es verdad que ha caído mucho, pero cuando lo comparamos con Alemania, lo comparamos con Estados Unidos, lo comparamos con otros países, pues la posibilidad de que si hay un desempleo muy elevado, pues lógicamente haya movimientos sociales, huelgas, etcétera, etcétera, es más elevada. Entonces, en general, los inversores cuando seleccionan países no les suele gustar que las tasas de desempleo sean altas. El tercero es la inflación. La inflación es el gran enemigo de la inversión. La inflación, ¿por qué? Y aquí quiero pararme un momentito. Lógicamente, la inflación es el enemigo de la inversión, sobre todo cuando tú inviertes en un país en el cual tienes ingresos en esa divisa y vives de esos ingresos. Me explico, si yo invierto, me lo invento, en Colombia y alquilo, imaginaos viviendas en Colombia que previamente he comprado, ¿me afecta la inflación? A mí no, porque yo no vivo en Colombia. ¿Qué me va a afectar? Hombre, pues si la inflación es muy alta, corro el riesgo de que suban los tipos de interés en Colombia y en ese caso, pues a lo mejor podría llegar a ocurrir que la economía se ralentiza y mis inquilinos se van de la casa. Bueno, perfecto, porque pierden el empleo. Pero fijaros que si eso no ocurre con una inflación moderada en Colombia, si suben los tipos de interés, subirá la divisa colombiana, peso colombiano, e incluso me podría venir bien, porque yo he comprado una casa para alquilarla en Colombia. Entonces, el inversor extranjero, cuando hay una inflación moderada, con posibilidades de que los tipos de interés suban un poquito más que en su país de origen, incluso no le viene mal un poco de inflación. Lógicamente, cuando somos inversores colombianos que invertimos en la Bolsa de Colombia, pues ahí la cosa cambia, porque la inflación nos afecta. Bien, el cuarto punto, como veis ahí, el déficit público. El déficit público es uno de los grandes caballos de batalla de todos los gobiernos y no podía ser menos. Es decir, en este caso, de lo que estamos hablando es de que, lógicamente, cuando se produce una situación en la cual hay un déficit público muy elevado, la probabilidad de que haya una subida de tipos de interés es muy elevada. Eso normalmente no se sabe muy bien cómo va a jugar, pero podría degenerar en una crisis bursátil. El déficit público genera incertidumbre y genera sentimiento de que el país podría en un momento dado pues entrar en default, si es muy elevado. Como os he dicho, probablemente, y ya lo hemos dicho varias veces, si España no estuviera dentro de la Unión Europea, ahora estaríamos hablando de cuándo se va a depreciar la moneda española. En su caso, como os acordáis, era la peseta. Esto no ocurre porque estamos dentro de la Unión Monetaria. Pero en general el déficit público es algo que no suele gustar al inversor. En cuarto punto, dentro de lo que es el quinto punto, dentro de lo que es el análisis macroeconómico, estaría, como veis ahí, el sector exterior. Tipos de cambio, la balanza de pagos. Normalmente, ¿qué ocurre? Pues normalmente el tipo de cambio es un indicador de la confianza, ¿no?, que tiene una economía, el resto de economías en la economía donde se quiere invertir. En este caso, me meto, por ejemplo, yo qué sé, en el Kwanza. Kwanza es la moneda de Angola contra el euro, por ejemplo, da igual contra el euro, contra el dólar. Un poquito lento esto. Entonces, bueno, pues lógicamente esta moneda, pongo el periodo máximo histórico, fijaros, esto es cuántos kwanzas necesito para comprarme un euro. Entonces, hace 30 años la moneda estaba tan fuerte que expresada en valor de hoy necesitaba 2 céntimos de kwanza para comprarme un euro. Hoy necesito 1049, es decir, la moneda ha perdido 100.000 veces su valor. Lo que antes yo hacía con un kwanza, ahora necesito 100.000 para hacerlo. ¿Se puede invertir en la bolsa de Angola? Pues parece que no, ¿de acuerdo? Os lo digo como inversor. Es decir, yo sí que tengo negocios en Angola, pero tengo negocios. No tengo inversión
en la moneda local, porque es muy arriesgado. Pasará lo mismo en las monedas como Venezuela o como otros países que sufren procesos de hiperinflación donde pues, la moneda pierde valor muy, muy rápidamente. Entonces, bueno, esto es muy importante de cara a entender que efectivamente el tipo de cambio puede echar atrás a muchos inversores. Daos cuenta que cuando yo compro acciones voy a recibir dividendos, voy a, por tanto, si ese dividendo está sujeto a una inflación muy elevada, va a perder valor muy rápido. La balanza de pagos es cómo está mi país en cuanto a exportaciones e importaciones, recepción de dinero de fuera o salida del dinero hacia afuera. Entonces, si yo tengo una balanza de pagos negativa, también un poco es lo mismo. Fijaros que en el caso de Estados Unidos tenemos balanza de pagos negativa, tenemos balanza comercial negativa, pero digamos tienen una enorme ventaja y es que tienen lo que antes se denominaba la divisa franca, ¿no? Es decir, tienen la divisa más usada en el mundo. Entonces, al fin de cuentas, la demanda de dólares es muy elevada. Hay muchos países que usan dólares como segunda moneda o incluso, por ejemplo, Ecuador como primera moneda. Y esto hace efectivamente que sea muy difícil que el dólar entre en un proceso de default. Muy, muy difícil. El gran enemigo de la bolsa, aparte de la inflación, sería el tipo de interés. Aquí tengo explicado las causas y efectos, ¿no? ¿Por qué suben los tipos de interés? Aquí tenéis las 5 causas principales. Pues la primera, lógicamente, es que suba la actividad económica. Cuando hay más actividad económica, la economía se tiende a sobresaturar, hay mucha demanda de dinero y muchas veces eso hace que, bueno, pues que suban los tipos de interés. ¿Vale? Esto lo hemos vivido pues antes de la crisis de 2008. Perdonadme, en la cual hubo una enorme crisis de liquidez previa. También los bancos centrales tienden a subir los tipos de interés cuando se produce un fenómeno, pues se producen fenómenos inflacionarios, ¿no? Cuando la inflación sube mucho en el país. En tercer lugar, como veis ahí, acabamos de ver, cuando hay déficit público. Si hay déficit público, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo normal es que el Estado, para poder mantener su financiación, pues aumenta las tasas de interés. También cuando el país decide reducir su base monetaria. En España, por ejemplo, en Europa, el Banco Central Europeo ha decidido recortar los billetes de 500 euros, porque están ligados al blanqueo de capitales. Bueno, pues cuando eso se recorta, si no se sustituye por otros billetes más pequeños, se produce lo que se llama una reducción monetaria. Hay menos dinero en circulación y al haber menos dinero en circulación el precio sube. Y finalmente están los tipos de interés de otros países. Pues si en Estados Unidos suben los tipos de interés, todos los países del área dólar, ahí América Latina es la que más afectada se ve, pero también Europa, pues tienen que subir o se ven tentados en ocasiones a subir sus tipos. Cuando se produce algo de esto, si estoy pensando en invertir en bolsa, tengo que darle una segunda pensada. ¿Por qué? Pues porque si suben los tipos de interés, el coste financiero, tanto de las empresas como del Estado, va a subir. Y esto va a decir que los beneficios empresariales, que es uno de los principales drivers de la inversión bursátil, pues van a subir. Por tanto, el beneficio va a caer y vamos a ver qué pasa. Claro, si suben los tipos de interés, habrá negocios que ya no se podrán hacer. Bajará la actividad económica. Por supuesto, si suben los tipos de interés, justamente en muchas ocasiones se hace para que baje la inflación. Y bueno, pues normalmente el tipo de cambio va a subir. Esto es importante, claro, pues yo si soy un inversor extranjero y en Estados Unidos me pagaban el 3 y ahora me pagan el 3,5, tengo más tentación a comprar dólares. Y claro, todo esto junto hace que los tipos el índice bursátil tienda a caer. Entonces, en general, la subida de tipos de interés, cuando nosotros anticipamos una subida de tipos de interés por un elevado déficit público, por una actividad económica creciente, etcétera, etcétera, hay que ver un poco cómo ver. Y luego aquí vemos el otros, que es muy importante. Estabilidad política.
pues básico. Si yo estoy analizando un país en el cual ha habido pues un montón de problemas políticos, los partidos pegándose entre ellos, sin ir más lejos, el caso del procés independentista catalán hace unos años en España, cuando yo tengo ese tipo de situaciones, ¿cómo vas a pedirle al inversor extranjero que invierta en tu país? Es muy difícil, ¿no? Entonces, una cierta estabilidad política es muy importante. Ahí pues veis que América Latina, pues efectivamente a veces pues es complicado, ¿no? He perdido la cuenta del número de presidentes del Perú de la última década y a veces no es que haya muchas dimisiones de presidente, sino que el presidente cambia de un extremo al otro en cada mandato. O sea, por ejemplo, el caso de Colombia. Perdóname. De repente tengo un candidato, un presidente que es de muy derecha y luego tengo un candidato que es muy de izquierda. El precio del petróleo lo estamos viendo estos días, ¿no? Pues si la previsión es que suba el precio del petróleo, eso afecta a la inflación. Y esto es muy importante. Y finalmente el riesgo geopolítico. Me gustaría ya poneros un gráfico muy sencillo de entender, que es el riesgo. Ahí alguien está preguntando algo. Adelante. Francisco, una pregunta. Digamos, nosotros ahorita en Colombia tenemos una retracción en el valor del dólar, se ha bajado tremendamente, pero pues obviamente motivado por el alto interés de los TES. Eh, ¿En qué medida eso es previsible? O sea, o hasta dónde uno puede prever que eso puede suceder en un país. Bueno, más o menos, fíjate que esto es la pregunta, pues tiene su enjundia. Hombre, normalmente, ¿por qué sube? No, esto no es. Eh, ¿Por qué suben las tasas de interés en un país? Pues habitualmente suben, aquí creo que es, suben las tasas de interés por los motivos que os acabo de explicar, pero sobre todo por el hecho de que bueno, pues hay un cambio de alguna manera pues en el ámbito político. En el caso de Colombia, fíjate, veníamos de los mercados, que nadie se enfade con lo que voy a decir, pido disculpas si alguien se molesta, los mercados son de derechas. ¿Vale? Los mercados prefieren gobiernos conservadores a gobiernos más progresistas porque en general, erróneamente o acertadamente, digamos, el inversor bursátil considera que su inversión va a estar mejor protegida con un gobierno más, digamos, liberal que con un gobierno menos liberal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, que es un tema, pues, interesante a nivel de entender lo que pasa, en el caso de Colombia, pues ha producido ese cambio político, acompañado de un momento en el cual las tasas de interés estaban altas, ¿no? Entonces, si yo soy un inversor, por ejemplo, de Estados Unidos, y digo, mira, antes tenía un gobierno menos protector de la inversión extranjera y ahora tengo un gobierno que es más protector de la inversión extranjera y ahí me están dando, me lo invento, el 15% pues, de tasa de depósito y en mi país me dan el 5%, pues tengo un 10% de cobertura, es decir, el peso colombiano debería caer un 10% en un año frente al dólar, ¿me seguís? La diferencia en tasa, Sí, para yo perder lo dinero. lo que pasa es que la pregunta va más motivada es, digamos, al evento histórico del país. Si hubiese ganado Mm. la izquierda, muy seguramente esos bonos que están pagando hoy al 13 pasarían a ser muy seguramente bonos basura, porque no creo que Son el manos basura. candidato de Sí, sí, izquierda hubiese pagado esa plata o lo hubiera claro, respaldado. Entonces la pregunta del millón es, ¿eso de los test en última es un negocio de mucho riesgo? Cuando es no hay una muy, estabilidad política. es muy arriesgado porque date cuenta, mira, nosotros en Europa la última gran crisis fue el 2010 con los bonos griegos. En los bonos griegos llegó al poder un partido muy, muy de izquierdas, extrema izquierda, llamado Syriza, y los tipos de interés, para que te hagas una idea, subieron de aproximadamente el 3% a casi el 28%. Y esto ocurrió en 2 semanas. Por supuesto que el mercado colapsó y el país estuvo a punto de entrar en quiebra. Entonces, efectivamente, todo esto que tú estás comentando es completamente correcto. Es decir, es un negocio de altísimo riesgo, pero también donde se gana mucho dinero. Para que te hagas una idea, los bonos griegos
llegaron a estar cotizando al 10% de su valor nominal, pagando hasta el 16% que llegaron a pagar de cupón. Y no llegó a quebrar, es decir, el que compró bonos griegos al 10% de su valor facial, luego le devolvieron el 100% de su inversión más los cupones. No sé si me sigues, pero lo que quiero decir es que efectivamente es un negocio muy atractivo en ese sentido para alguien que tenga nervios de acero. Yo, sinceramente, para Ok. hacer ese tipo de negocios, y perdóname la broma, tienes que ser un inversor con mucha experiencia en el ámbito financiero. Yo tengo clientes que se arruinaron con el corralito argentino, tengo clientes que se arruinaron en la primera época de Correa en Ecuador, tengo clientes que se arruinaron con Morales en Bolivia. No sé si me explico, es decir, es complicado. Y también tengo muchísimos clientes que realmente van a ganar mucho dinero en los próximos meses con el cambio de ola que ha habido en general en América Latina, ¿no? Con la victoria de Fujimori y de otros, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente creo que para eso hace falta un cierto expertise, ¿no? Y sobre todo tiene que ser dinero que no te haga falta, porque claro, te puede salir mal y al final, como tú bien dices, que ese default se llegue a verificar. En América Latina habéis tenido 3 defaults desde los años 90. 3 grandes, ha habido parciales, ¿no? Pues ha habido Argentina, México, Bolivia. Pero bueno, pues hay que tener un cierto cuidado con dónde se invierte. Pues no me enrollo. Esto es el mapa de riesgo, no solo el riesgo político, sino está el riesgo de sufrir una nacionalización, el riesgo de que cambie la normativa. Entonces, fijaros que este es el mapa de 2026. Por primera vez en la historia, Estados Unidos ya no está en verde. Estados Unidos ha dejado de ser un país previsible. Una parte de Europa tampoco está en verde ya, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, ahí empieza a ser un poco complejo. El riesgo 10, pues como hoy se concentra lógicamente en áreas de conflicto, pues Ucrania, Rusia, etcétera. Y América Latina está en una situación de riesgo medio alto, ¿sí? Con grandes diferencias. Veis que en verde clarito está Chile, riesgo medio bajo, y Uruguay es uno de los países donde más se protege la inversión internacional. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente pues hay grandes diferencias. Entonces, cuando uno invierte, pues tiene que tener mucho cuidado efectivamente con el tipo de inversión y el tipo de lugar donde invierte. Aquí hay países maravillosos donde yo no metería ni un solo euro. Antes, fijaros, os he hablado de Angola. Pues Angola dentro de África es uno de los países donde más se protege la inversión. El problema es que, pues como habéis visto, la divisa es enormemente inestable, ¿no? Bueno, y veis que hay países que efectivamente pues están en el rango amarillo-naranja, lo cual nos está indicando riesgos pues medios altos y no siempre fáciles de inversión. Fijaros que, por ejemplo, aparece Italia, Francia en estos niveles de riesgo medio. Esto se debe a cambios normativos que ha habido en los últimos años, la posibilidad en Francia, el presidente gobierna con una mayoría muy inestable. De hecho, gobierna en minoría. Si hubiese elecciones hoy, seguramente el Parlamento pues no le sería favorable. Bueno, entonces todo esto, pues efectivamente cuando uno invierte, también tiene que tener mucho cuidado y tiene que ver un poco cómo están los países donde uno quiere invertir. Bueno, entonces, esos son los riesgos geopolíticos, ¿no? Y bueno, tiene que valorar la posibilidad de conflicto. A ver, España, por ejemplo, está en un rango bajo, parece que el tema catalán ha pasado, podría volver, no hay terrorismo, que hubo terrorismo hasta pues, la segunda década prácticamente del siglo XXI, y la tasa de criminalidad es bajísima. En España, para que os hagáis una idea, hay menos asesinatos en un año que en varias ciudades de Estados Unidos en un fin de semana. Un país relativamente seguro en ese sentido. Entonces, bueno, pues eso hace que el riesgo geopolítico sea bajo. Después tenemos otra cosa muy importante. Hay que escoger el timing, ¿no? Como dicen los anglosajones, cuándo invertir. ¿De acuerdo? Entonces, el cuándo invertir depende también de los calendarios económicos, de lo que se está publicando y no en los mercados. Los mercados financieros son enormemente disciplinados. Entonces, a ver si me funciona. Permitir. Este es uno de los más conocidos,
que es el calendario económico de Bloomberg, hay cientos. Entonces, bueno, como veis, pues todos los días hay, esto es hoy, o sea, se publican centenares, tal vez incluso miles de indicadores a lo largo del día, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues explicaros, ¿no? Cómo funciona esto. Por ejemplo, si hoy es lunes 20, sí. Si yo me cojo Europa, se ha publicado, este ya ha salido, ¿ves? El dato actual, la previsión y el dato previo. Por ejemplo, índice de producción industrial, que eso es lo que quiere decir PPI, ha salido una caída de la producción industrial en Alemania del 0,3, se esperaba caída, pero se esperaba que fuera del 0,2. Entonces el dato ha sido malo, objetivamente malo, y seguramente los mercados habrán recortado, ¿no? Bueno, tenéis ahí, sin embargo, un dato bueno, una subida de la producción de construcción en Europa, ¿no? En Brasil todavía no ha salido la publicación de los datos del Banco Central, bueno, y así podríamos seguir todo el día, ¿no? Entonces, efectivamente, también es muy interesante saber cuándo se invierte, cuál está siendo la evolución de los datos macroeconómicos, qué se espera, etcétera, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, el inversor tiene que tener un cierto cuidado con no invertir en días que efectivamente se publican muchísimos datos macroeconómicos, porque puede ser contraproducente. ¿De acuerdo? Si tuviéramos que decir los 10 más o menos indicadores más importantes a nivel mundial, serían todos de Estados Unidos, no hay que engañarse, estamos hablando de que Estados Unidos sigue siendo de largo el principal mercado bursátil, la principal economía del mundo, y es Estados Unidos la que mueve los mercados. China se va acercando, pero el mercado bursátil chino, comparado con el de Estados Unidos, es bastante pequeño. Además, el mercado bursátil chino está bastante intervenido incluso a nivel público. Por tanto, los inversores siguen haciendo más caso a los datos de Estados Unidos. El primero, muy importante, son los non-farm payrolls. No sé si conocéis, esto es el desempleo agrario. Entonces, no agrario, perdón. Entonces, aquí este indicador de, oye, cuánta gente está siendo contratada, ¿no? Semanalmente, pues es lo que muchas veces mueve los mercados porque te da un indicador muy rápido de qué está pasando en la semana. Los Estados Unidos son increíbles en el cálculo de estadísticas. Lo peor que os puede pasar en la vida es que un amigo de Estados Unidos os lleve a ver un partido de béisbol, ¿no? Porque yo he tenido esa experiencia y es horroroso, ¿no? Porque durante las horas que dura el partido, en mi caso, solo he visto un partido de béisbol en mi vida, en Boston, y prometí no volver. Duró casi 7 horas el partido, ¿no? 0-0 quedaron, al final un desastre completo. Pero ellos tenían estadísticas de todo. Pues te tira con la izquierda, con efecto, tiene tal porcentaje de bateo. Pues en el mundo económico lo mismo. Ellos son los únicos que publican cómo está el mercado de trabajo semana a semana. En España, por ejemplo, sería mes a mes, incluso trimestre a trimestre. Entonces, bueno, pues este es un gran indicador. Resulta que estamos hablando de que esta semana pues el nivel de contrataciones ha subido muy por encima que la misma semana del año anterior. Bueno, pues eso quiere decir que la economía está más fuerte. El segundo gran indicador en Estados Unidos, como veis ahí, es el Durable Good Orders, que es las órdenes de bienes duraderos. Una economía como Estados Unidos, tan consumista, pues ahora hay muchísimo consumo no duradero, pues eso, lo que ha ocurrido en España la noche anterior, pues el que más y el que menos ha tomado una cerveza a la salud de la selección, pues lógicamente eso es consumo no duradero. El consumo duradero, pues son electrodomésticos, pues todo lo que tenemos en casa, etcétera, tecnología. Entonces, cuando sube el consumo de bienes duraderos, que son bienes más caros, lógicamente, esto implica que la economía va razonablemente bien. Si yo espero que me despidan de mi trabajo, no me gasto el dinero en comprarme una televisión, ¿no? El tercer gran indicador, esto está ordenado según Bloomberg, considera que son importantes. Os dais cuenta que no está, por ejemplo, el PIB, el GDP. El PBI o el PIB, el Producto Interior Bruto, pues efectivamente cuando se publica normalmente ya ha pasado un trimestre. Entonces, normalmente no mueven los mercados.
el FOMC, que es Federal Open Market Committee, es la reunión que hace la Reserva Federal en la reunión normalmente mensual para decidir si suben o bajan los tipos de interés. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ellos se graban a sí mismos las discusiones que tienen dentro de esas reuniones de la Reserva Federal y se publica. Pues la gente se pega horas y horas escuchando lo que dijeron cada uno de los presidentes de las distintas sedes que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, y de ahí salen muchísimas pistas. Pues mira, los tipos han subido, pero había dos que estaban en contra. Bueno, pues tú ya sabes que si el mercado todavía espera una subida de tipos, pues de los 7 que votan, 2 ya han votado que no. Después estaría el trade balance. El trade balance, sobre todo cuando mueven los mercados, es cuando hay un trade balance muy negativo, pues ya sea con China o con la Unión Europea, etcétera. Veis aquí que hay el índice manufacturero y el índice de servicios. ¿Esto qué es? Pues estos son normalmente los índices de gestores de compras. Entonces, oye, lo que me dicen los gestores de compras que van a comprar de las empresas, ¿no?, en el ámbito manufacturero o servicios. Fijaos que luego están los datos de inflación, índice de precios industriales, índice de precios al consumo e índice de precios armonizados. Por ejemplo, con la Unión Europea, usando la misma cesta que se usa en otros países, ¿no? Si bajamos, ya el último sería el Consumer Confidence, que es un indicador que también se publica mensualmente y que mueve mucho los mercados. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Vale, ya hemos visto análisis macroeconómico, hemos visto la estabilidad en los mercados, hemos visto el tema geopolítico. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues una vez que hayamos visto la parte macroeconómica, vendría el análisis sectorial. Antes de invertir en un sector, ¿qué es importante? Pues primero los aspectos legales, ¿no? Oye, pues mira, yo quiero estar en un sector, imaginaos que invierto, yo qué sé, en el sector de las autopistas. Oye, pues habrá que ver que efectivamente la ley colombiana, española, mexicana, donde sea, pues protege el periodo de concesión a las autopistas. No va a ser que yo invierta en una autopista pensando que tiene un periodo de concesión de 50 años y eso desaparezca por una nacionalización del gobierno, ¿no? En segundo lugar, tengo que estudiar las barreras. ¿Qué barreras hay de entrada y qué barreras hay de salida? Esas barreras pueden ser creadas por la propia empresa o pueden ser como consecuencia del ámbito público. En el ejemplo que yo acabo de poner de las concesiones, pues es el Estado el que concede graciosamente un periodo a las autopistas. Y esto, pues lógicamente, sería una barrera de entrada a otros competidores. Pero al mismo tiempo también es una barrera de salida porque tienes que cumplir el contrato. En otras ocasiones no es el Estado el que ha establecido esta barrera de entrada, sino que es la propia empresa. ¿Podríamos crear una empresa tan potente como Inditex y habría alguna limitación legal? Pues no hay limitaciones legales. El sector moda pues no está especialmente protegido en ningún país, pero claro, para poder replicar la posición de Inditex necesitaríamos tener las tiendas en los mismos sitios que las tiene Inditex, necesitaríamos tener una masa muy importante, ¿no?, de comerciales habilidosos, un buen departamento de creación de diseños, etcétera, etcétera. Ahí la barrera de entrada es justamente que prácticamente cuando uno piensa en Inditex, pues casi todas las grandes calles comerciales en el mundo, pues ellos ya están, con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco marcas, pero están. La barrera de salida es lo que no nos gusta, ¿no? Normalmente cuando existen esas barreras de salida es porque, a cambio, por ejemplo, de una concesión administrativa, pues el Estado nos obliga a proveer de un servicio que puede no ser rentable para la empresa. El mejor ejemplo es la telefonía. En España, por ejemplo, Telefónica tiene la obligación, porque así lo firmó cuando salió a bolsa, de seguir proporcionando el negocio de telefonía en sitios de España donde no es rentable. Bueno, pero es lo que hay.
En tercer lugar estaría, como veis ahí, en la existencia de competencia. Fijaros que al contrario de lo que uno puede pensar, un sector donde no hay competencia no suele ser un buen sector donde invertir. Los monopolios rara vez son muy buena inversión en bolsa. Algunos hay que sí. En general se prefiere que haya una competencia moderada que permita a las empresas la mejora continua, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la banca, ¿no? Pues en España, cuando había muchísima competencia, los bancos no eran rentables antes de 2008 y ahora sí lo son. Han quedado menos bancos, cuando hay 28 bancos, para el tamaño de España como país, que no es un país enormemente grande, pues un tamaño bastante razonable. Muy importante, cuando hacemos el análisis de los sectores, tenemos que ver si ese sector es cíclico, no cíclico o anticíclico. Cíclico quiere decir que te mueves en el mismo sentido que la economía, que son la inmensa mayoría de los sectores. Yo que sé, el sector alimentación, perdón, el sector industrial, el sector químico, casi todos esos sectores, casi todos los sectores que se nos podemos imaginar son sectores cíclicos. Hay sectores no cíclicos que no dependen de la marcha de la economía. ¿Se os ocurre alguno que da igual cómo vaya la economía, ellos van bien o mal en bolsa? O bien van bien o mal en beneficio. ¿Hay algunos sectores dentro de una economía que no dependan de la economía en su conjunto? Hago la pregunta de otra manera. ¿Hay cosas que vosotros compráis igual si hay crisis económica que si no la hay? Los productos de necesidad básica. Eso es. Efectivamente, pues alimentación básica, farmacopea básica, no estamos hablando de productos de belleza, sino de productos básicos, pues esto es totalmente no cíclico. ¿Vale? También entrarían en esa categoría, por ejemplo, pues temas como pues, lo que pues los sectores que verdaderamente están completamente desligados de la marcha de la economía. Se me ocurre, por ejemplo, el sector funerario, pues ahí no tiene mucho que ver habitualmente con la marcha de la economía. Bueno, eso sería no cíclico. Y anticíclicos son aquellos sectores que cuando la economía va mal, ese sector en concreto va bien. ¿De acuerdo? Normalmente ahí estaría, por ejemplo, el low cost, ¿no? Pues, en la última gran crisis de 2008, McDonald's fue una época especialmente buena para ellos. A ver que hay por aquí alguien que quiere hacer alguna pregunta. Creo. El pollo, salud, servicios públicos, efectivamente. Entonces, bueno, pues dentro de una cartera de inversión, perdonadme, esa alergia, no sé muy bien a qué, pero bueno, estoy ahí un poco fastidiado. Como os decía, pues tener sectores que sean acíclicos o incluso anticíclicos, pues es razonable. Por ejemplo, pues yo ahora mismo la bolsa americana lleva subiendo desde el año 2011, estamos en 2026, y salvo un año, de esos 15, todos los años la bolsa americana ha subido a doble dígito. Pues hombre, seguramente en algún momento dado vendrá una crisis bursátil, más grande o más pequeña. Entonces, poco a poco ir subiendo el peso que tienen los sectores pues, de farmacia, de alimentación. Otro ejemplo que se suele poner en acíclicos son los pañales, ¿no? De los niños. Pues yo soy papá de mellizos, entonces 16 pañales al día los 3 primeros meses. Pues vamos, lógicamente eso no tiene mucho que ver con la economía, ¿no? Entonces, ir incrementando el peso en valores que sean acíclicos y contracíclicos, pues pueden ser, o anticíclicos, pueden ser interesantes. Y luego veis, hay empresas que tienen más fácil y más difícil repercutir la subida del input a los consumidores. No sé en Colombia si os puedo hablar de Estados Unidos y de Europa en general. Por ejemplo, las gasolineras, las empresas que venden gasolina, empresas petroleras, habitualmente les viene muy bien que suba el petróleo. Y hay empresas que son distribuidoras, es decir, que no tienen producción, pero que sin embargo, cuando sube el precio del petróleo, sus márgenes suben.
porque son capaces de repercutir las subidas muy rápido, y esto lo habréis sufrido muchas veces. Y de cuando baja el precio del petróleo, baja mucho más despacio de lo que ha subido el precio, ¿no? Entonces, hay empresas que lo pueden hacer bien y otras empresas que lo pasan peor, ¿no? Y también es muy interesante dentro del sector, sectores que pueden estar de moda o no. Fijaros que ahora mismo las grandes modas en la economía, pues serían en Estados Unidos semiconductores, biotecnología, carne cultivada, inteligencia artificial, que son tendencias, son modas. Ahora mismo está de moda esos 3 o 4 grandes sectores. Bien, ya hemos hecho análisis macroeconómico, sectorial, hemos escogido el país. Antes de ponernos a nada, pues lo primero también habrá que hacer una valoración general de la información no financiera. Por ejemplo, oye, de lo que yo sé, imaginaros, SpaceX, que acaba de salir a bolsa. ¿Cómo está la competencia? Ostras, pues analizamos la empresa de Bezos, que también es competidora, analizamos algunos paquetes de empresas competidoras en el ámbito satelital, sobre todo de lanzamientos satélites y de cohetes que van a llevar a los americanos a la Luna, y vemos que efectivamente SpaceX va un poquito por delante. Un poquito o bastante, pero va por delante. Después hacemos lo que en América llamáis FODA y aquí en Europa se llama DAFO, pero es lo mismo, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y hay que posicionar a la empresa donde está. Entonces, claro, en ocasiones SpaceX pues tiene muchísimas fortalezas, efectivamente financieramente ha conseguido captar mucho dinero en la salida a bolsa, es de las pocas empresas que ya tienen unos ciertos ingresos. Otras empresas básicamente pues están empezando a tener algunos ingresos de sus contratos con la NASA. Entonces, bueno, tiene algunas fortalezas. ¿Tiene debilidades? Sí, tiene una debilidad, pues que no gana dinero, lleva desde 2008 en el mercado y su ciclo de maduración seguramente van a ser todavía décadas. Estamos hablando de un negocio que requiere de inversiones enormes y que todavía la actividad privada es muy reducida, por tanto es muy complicado generar ingresos muy altos a corto plazo. Amenazas, todas las que queráis, pues de repente que haya una prohibición a las empresas privadas a nivel internacional de lanzar satélites al espacio, por ejemplo. Esto se ha hablado, por ejemplo, con el tema de Starlink, pues efectivamente ha habido muchísimos gobiernos muy críticos con el hecho de que se haya inundado el espacio cercano a la Tierra con tantos satélites para proveer de señal de Internet, ¿no? Entonces, bueno, hay amenazas, hay fortalezas, hay algunas oportunidades interesantes, pero esto hay que analizarlo. El accionariado, pues hombre, analizamos quiénes son los accionistas de SpaceX y quiénes son los accionistas de la competencia. En el accionariado, ¿cuándo nos tienen que hacer saltar las alarmas? Pues cuando sean accionistas que sean capitalistas, que no estén en el negocio, que sean accionistas con poca experiencia en el sector, que sean fondos de inversión que no quieren participar en la gestión. Bueno, el fondo de inversión, el fondo de capital riesgo, normalmente si la empresa va mal va a vender. Esto mete un cierto riesgo a los inversores como nosotros, privados, porque lógicamente ellos mueven volúmenes muy grandes, ¿no? ¿Qué es lo que suele gustar? Pues que haya pocos accionistas, que haya alguien que mande. Normalmente las empresas en las cuales no hay nadie que mande en bolsa suelen ser un desastre. Hemos tenido muchos casos en Estados Unidos, tuvimos Enron hace unos años, que efectivamente no había un grupo verdaderamente mayoritario y la cosa acabó mal, ¿no? El hecho de que alguien mande en la empresa es básico porque llegará un momento en que la empresa tenga que tomar decisiones difíciles y si no hay nadie que tenga un paquete accionario más grande que nadie, pues eso va a ser un problema. También muy importante a quién vendes, ¿no? He puesto el ejemplo antes de SpaceX, pues efectivamente, ¿quiénes son los clientes de SpaceX? Algunos gobiernos, para el lanzamiento satelital, pero sobre todo, y más importante, la NASA. Y ahí es donde, bueno, pues digamos, se marca un poco la diferencia con otras empresas. Lo mismo con proveedores. Hay que analizar si esta empresa tiene bien cubierto su provisión de materia prima.
Y en ese sentido, pues hay verdaderos problemas en ocasiones. Y finalmente, ¿cómo de agresiva es la estrategia de la empresa? En el caso que estamos hablando todo el rato, pues efectivamente es una estrategia sumamente agresiva. Espera, voy a cortar un micro, si no os importa, porque estoy oyendo por ahí bastante ruido de fondo. Que nadie se enfade conmigo. Aquí hay uno que está activo. Creo que ya. Gracias, creo que la ha cortado el propio compañero. Es que me estaba haciendo eco, no por nada. ¿Qué más? Bueno, y después, una vez que ya hemos hecho esta valoración general, pues, os decía, y el tema de la estrategia, pues el caso, por ejemplo, de SpaceX es una estrategia enormemente agresiva. Es una estrategia que si le sale bien, probablemente van a ser una empresa muy importante en ese mercado, pero también financieramente implica una enorme inversión y tiene riesgos, ¿no? Una vez que ya he hecho todo ese análisis, ya entraría ya a las finanzas, ¿no? Y fijaros que ahí se analizan tres grandes apartados. Los ratios, o las ratios, si preferís, como vosotros preferís. Se analiza, hombre, pues lo primero, los ratios de balance. Oye, esta empresa tiene mucha deuda, va a quebrar mañana. ¿Tiene suficiente dinero como para hacer frente a la deuda? Bueno, pues ya que estoy hablando de la empresa, pues me metería, esto lo calcula, no hace falta calcularlo, nos metemos, creo que, aquí está. No sé si estarán calculados, pero lleva muy poquito tiempo. La semana pasada que lo miramos no estaban, pero me imagino que ya los habrán ido metiendo, ¿no? En este caso, ya las tienen, ¿veis? En este caso, aquí tenemos los ratios valorativos, pero bueno, me voy primero a los ratios de solvencia. ¿Es solvente esta empresa? Pues sí, es más solvente que la competencia. El ratio corriente, que si os acordáis es lo mismo que el fondo de maniobra, cuando esto es mayor de 1, quiere decir que la empresa pues tiene solvencia, tiene más activo corriente que pasivo corriente, pues supera un 22%. Y si le quitamos existencias, que en este mundo de la exploración espacial no son muy importantes, sigue teniendo esta capacidad, ¿no?, de pago. En cuanto a endeudamiento, pues vemos que SpaceX tiene menos deuda que la competencia. Si analizamos la deuda a largo plazo contra el capital, pues tiene 2/3, mientras que la competencia está en el 80%, y el total de la deuda sobre el capital es el 73%, mientras que la competencia tiene el 108%. Es decir, ahora mismo SpaceX iría por delante en solvencia. Entonces, pues esto también hay que analizarlo si efectivamente la empresa, pues sus ratios de balance tienen algún signo de que podría haber problemas. Luego ya nos iríamos a los ratios de rentabilidad, que ya los hemos ido viendo. Pues primero los márgenes. Y aquí, bueno, aquí sí que va a ser más complicado porque todos los márgenes probablemente sean negativos. Entonces, si me voy al margen, por ejemplo, bruto a 5 años, este ya es positivo, este es positivo, 44 contra 48, veis que esto, el TTM quiere decir lo que va de año y el 5 años quiere decir la media de los últimos años. Es decir, lo que vende esta empresa está por encima de su coste de materias primas. Pero luego, claro, cuando le metemos los gastos operativos, el pago de los ingenieros, etcétera, etcétera, veis que esta empresa ya no sería rentable frente a la competencia, que sí lo es, en media en los últimos 5 años. Y lógicamente, pues esto hace que la empresa, veis, tiene unos ratios de rentabilidad, unos márgenes, perdón, de rentabilidad por la parte de abajo, pues muy elevados. La empresa es muy agresiva, tiene más ingenieros, tiene más gasto de personal, quiere crecer muy rápido. Entonces veis que mientras el resto de la competencia está prácticamente en el break-even, es un 0,94% de pérdidas, pues el margen ya lo diré, el margen de SpaceX es menos 22%, ¿no? Y aquí tenemos el return on equity. Veis que la competencia Bezos ya es rentable, veis ahí que el retorno sobre el capital medio de los últimos años de la competencia de SpaceX es positivo, el de SpaceX es negativo, y esto hace que efectivamente hay una diferencia. La diferencia, como os he dicho, es la agresividad. SpaceX quiere crecer más rápido, por tanto toma más deuda. No es que tome más deuda, sino que invierte más rápido, por tanto tiene más exposición a cualquier momento negativo. Y abajo estarían ya los ratios bursátiles. ¿Cómo comparan mis ratios
mi precio, más que mis ratios, contra los de la competencia. Y ahí se miran tres, sobre todo tres. Esto es el Price Earnings Ratio, que es cuántas mi precio dividido por mi beneficio. Entonces ahora mismo SpaceX está cotizando, tuvieron pérdidas, por tanto, lo que vale en bolsa es 41 veces más que su beneficio negativo. Cuando es negativo es muy difícil de interpretar. La competencia, como veis, está mucho más cerca ya de tener ratios positivos. El segundo gran ratio que se usa es el precio sobre ventas, y aquí SpaceX está enormemente cara, ¿lo veis? 137 versus 2. Bueno, pues está muy cara. Y el último que sería el precio, pues se usan esos tres, ¿no? Precio sobre resultados, precio sobre ventas y el precio valor contable, que aquí de nuevo veis que hay una enorme diferencia, 33 contra 2. Entonces, bueno, pues si estuviéramos haciendo este análisis, aquí no nos salen los números. Nos gusta que sea Elon Musk el jefe, nos gustan los clientes, pero bueno, hay cosas que efectivamente pues, se podrían poner en cuestión. Entonces, bueno, ya hemos hablado de que aquí lo que vamos a hablar es que el análisis fundamental es, como diferencia al análisis técnico, que solo hace que ver la evolución del precio, aquí vamos a intentar identificar el valor. ¿De acuerdo? La hipótesis que subyace al análisis fundamental es que el valor es distinto del precio, que se puede calcular y que en el medio y largo plazo el precio va a tender al valor. Es decir, que llegará un momento en el cual ambas partidas serán la misma. Si el precio fuera siempre igual al valor, sería súper aburrido, porque nadie compraría ni vendería, porque si el precio es igual al valor, hay pocas oportunidades de ganar dinero en bolsa, y si compras SpaceX es porque tú crees que debería valer más, ¿no? Os pongo ahí el ejemplo que existe la misma diferencia entre valor y precio que el que hay entre un defraudador de impuestos, lo que paga el defraudador de impuestos y lo que debería de pagar. Una cosa es lo que vale la empresa en bolsa y otra cosa es lo que debería valer. Entonces, el precio lo vemos, pero el valor no lo vemos. Y esto es algo que genera muchas veces, pues, enormes diferencias, ¿no? El precio del Santander en el último año, expresado en ADRs, se ha movido un 40%. Y sin embargo, el valor como tal se ha debido mover muy poco, porque los resultados que ha sacado el Banco Santander han sido completamente los previstos. Expresado en euros vale ahora creo 13 y algo. Ahí, perdón, quería meter este. 11 y pico, perdón. Y si meto lo que ha ocurrido en los últimos meses, ha sido una locura, ¿veis? Cómo el valor ha subido. Pero sin embargo, si yo me voy a la cuenta de resultados, fijaros, el valor estaba cotizando a 3 y está a 12 prácticamente. Si yo me voy a la cuenta de resultados, Income Statement, lo tengo en inglés, perdonadme, pues me voy abajo, 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 y aquí, ¿dónde estás, corazón? Que no se me pierda, Net Income. Entonces veis que la empresa ha ido creciendo, el mayor crecimiento se produjo en el año 2023, y a partir de ahí, de 11 a 12, pues hay un 10% escaso, y de 12.500 a 14 hay un 10% escaso. Pero, sin embargo, la acción ha subido, pues a lo mejor ha multiplicado por 4 su valor. ¿Lo veis ahí? El incremento ha estado en el 15, en el 13, en el 12. Aquí es la época COVID, se vuelve todo loco. Pero, sin embargo, aunque no ha ocurrido gran cosa a nivel beneficio, sí que efectivamente pues ha subido muchísimo. A ver, vamos a ver qué me preguntáis por ahí. ¿Alguien que estaba preguntando algo? No lo voy a hacer hoy, Hermes, no te enfades conmigo, porque mañana voy a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces mañana os explicaré todos los criterios de valoración otra vez y para que lo tengáis más clarito. Pero para eso primero tengo que explicar lo que es el descuento de flujos de caja, ¿vale? Por eso no lo puedo hacer hoy, pero está previsto, no te preocupes. Bueno, ¿qué más? También es muy importante saber cuándo no podemos usar el análisis financiero, ¿no? Este análisis. Bueno, pues lo que sí que sabemos es que el mercado a veces se vuelve loco.
Entonces, en esos momentos el análisis fundamental es básico. ¿Cuándo se vuelve loco el mercado financiero? Cuando hay una burbuja. Pues fijaros, no sé si me va a permitir ponerlo, pero lo intento. Si vuelvo otra vez aquí, SpaceX. ¿Qué ha ocurrido con este valor? Pues que la gente se volvió loca, ¿no? Fijaros que este valor sale a cotizar aquí, que es 135, y se va a un máximo aquí, no sé si lo veis, de 225,64. Sube en apenas 3 días, 4 días sería el máximo, no, 3 días es el máximo, y desde ese valor de 225 cae incluso por debajo del momento inicial. Y eso es algo que suele pasar mucho en las OPV. Entonces sale una empresa, la gente se vuelve loca, quiere invertir y después, efectivamente, pues se vuelve a la realidad. Ahí incorpora el análisis fundamental. Dice, oye, mira, estás comprando SpaceX que tiene peores ratios, lo acabamos de ver, ¿no?, que la competencia. También es muy interesante el análisis fundamental cuando no hay liquidez. Pues ahí se producen movimientos muy absurdos al alza o a la baja. Y también en empresas donde no hay información. Entonces, en esos tipos de situaciones se plantean pues momentos en los cuales, como no tengo la información, no sé valorar. Si yo pensara que el mercado es eficiente, es decir, que todo está en el precio, debería usar justamente otro tipo de análisis que se llama análisis técnico. Entonces, primer problema que tenemos. Lo que vale la empresa depende de cómo está su economía. ¿Por qué? Pues porque cómo esté la economía va a determinar los tipos de interés y cómo esté la economía va también a ayudarnos a entender si el ciclo económico va a hacer que la empresa gane más o menos dinero. Entonces, antes incluso de empezar a hacer el análisis, yo tengo que estimar cuáles van a ser los tipos de interés durante lo que se llama el horizonte de inversión. 10 años, 15 años, 20 años, lo que sea. También, lo acabamos de ver, tengo que ver si esta empresa en su conjunto está beneficiada por la situación económica o no. En el caso de SpaceX, os aseguro que si mañana hay una crisis brutal en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a recortar gasto en exploración espacial. Por tanto, es un sector bastante propenso, sobre todo a la situación de déficit público y de capacidad de endeudamiento, ¿no? Por tanto, todo esto se hace un escenario y también hay que tener en cuenta que el riesgo afecta y afecta mucho. Los activos del BBVA en España y en Argentina a lo mejor son los mismos, pero no valen igual, porque hay una prima de riesgo diferencial. Por tanto, fijaros, no siempre vamos a poder usar el análisis fundamental, necesitamos tener datos, necesitamos que la situación sea estable, necesitamos poder hacer proyección hacia el futuro de cómo va a ser la empresa, pero el otro tipo de análisis, que es el técnico, sí se podría hacer siempre. Bueno, esto es justamente lo que os acabo de explicar. Entonces, ¿cuándo no debo utilizar análisis fundamental? Cuando el periodo de maduración es muy elevado. Ahí tenéis el ejemplo de una empresa española que se llama Bosques Naturales, que salió a cotizar a bolsa pidiendo dinero para plantar bosques, para luego hacer tala, hacer madera, pero bosques autóctonos. Más o menos 50 años desde que tú plantas hasta que tú puedes talar el árbol. Hay un problema en España con el eucalipto, como en muchos países, etcétera, etcétera. ¿Se puede valorar esa empresa? Por poderse se puede valorar, pero no tiene sentido porque igual dentro de 50 años ni siquiera empleamos la madera. No sé si me explico. Cuando el periodo de generación del flujo es tan elevado, pues se pierde toda capacidad de previsión. Es un poco lo que pasa también con SpaceX. En el fondo, los periodos de maduración son tan largos. Por ejemplo, Elon Musk, en su última presentación a analistas, hablaba de periodos de maduración de hasta 35 años en algunos de sus proyectos. Pues eso, vete tú a saber dentro de 35 años dónde estamos, ¿no? También en empresas que están en fase de investigación. Esto ocurre con las biotecnológicas. Ahí tenéis un ejemplo español, pero nos vale. Si yo soy una biotecnológica de Estados Unidos que estoy todavía investigando proyectos farmacológicos, pues hasta que no acabe, pues no podré hacer nada. Y las que no dan información. También es muy importante entender que el mismo modelo que podemos usar para valorar una empresa no va a valer en otra.
Aquí tienes el ejemplo de dos bancos españoles. Pues un banco que era banco muy tecnológico y otro banco que no lo era. El tipo de modelo que se usaba era distinto. Y también un gran error es analizar empresas que no se conocen. Otro error muy típico es usar ratios tradicionales para empresas cuya tecnología está en desarrollo. En esto, pues, hemos cometido grandes errores en biotecnología, hemos cometido grandes errores, por ejemplo, en la valoración de energías renovables y en muchos otros ámbitos, ¿no? Y, lógicamente, cuando un inversor valora en otro país, tiene que valorarlo con otra prima de riesgo. Bueno. Y para acabar la clase de hoy, me gustaría reflexionar sobre algo que también es muy importante. Y es que cada ciclo económico es distinto, pero los valores que suben antes y después del ciclo económico pues son distintos también. En España no tenemos tecnología, por eso vais a ver, ahora os voy a enseñar el ciclo de bolsa español y no va a estar. Pero daos cuenta que el ciclo afecta a muchas cosas. El ciclo nos afecta primero al mayor incremento o decremento del beneficio de las empresas. Por tanto, claro que nos afecta y mucho. También va a afectar a las primas de riesgo. Por ejemplo, en un momento crítico del ciclo puede haber empresas que estén a punto de desaparecer, ¿no? Pues aceralias, empresas químicas, papeleras. En las fases duras del ciclo suelen estar a punto de tener problemas. Entonces, el buen analista es el que traduce, ¿no?, sus estimaciones en oscilaciones económicas. Y el mal analista es el que estima un crecimiento lineal. Hay que huir de aquellos informes de análisis que te dicen este sector va a crecer, esta empresa va a crecer al 10% todos los años. Eso no existe. Aquí tenéis el ciclo español. El ciclo español se parece mucho al ciclo de cualquier otro mercado, con la excepción de que en España, como tal, no hay empresas tecnológicas. No hay empresas tecnológicas que coticen. ¿Cómo empieza un ciclo? El ciclo bursátil y el ciclo económico, estoy intentando encontrarlo, no os lo he puesto el gráfico, pero van retrasados como 2 trimestres. Permitidme que os lo explique, ¿no? Entonces, cuando la economía lleva un tiempo mal, imaginaos, lleva tiempo cayendo, ese es el crecimiento de la economía, ¿qué ocurre? Pues no funciona bien más que aquellos sectores que son acíclicos o que tienen mucha deuda. Entonces, cuando la economía va muy mal, estos sectores que, fijaros, estamos ahí hablando de electricidad, pues los ingresos de una empresa eléctrica, pues hay que tener electricidad y gas, ¿no?, aunque la economía vaya mal. Un poco lo mismo pasa con las telecomunicaciones, ¿no?, que bueno, es muy difícil renunciar, ¿no?, al gasto en telefonía. Entonces, veis, en este tipo de empresas que tienen mucha deuda e ingresos bastante estables, pues tienden a hacerlo más o menos bien. Estos son los sectores, digamos, que están de moda en ese momento. Cuando ya la economía está todavía en crisis, pero ya empieza a dar algún síntoma de recuperación, vendrían las precíclicas. En España tampoco tenemos precíclicas. Os pongo un ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, las empresas de cementos. Para construir, la construcción es cíclica, pero para construir necesitas cemento y materiales de construcción, como sanitarios, etc. Estas empresas precíclicas estarían ya empezando a subir cuando los números de la economía son malos. Luego, ¿quién vendría? Pues vendrían las cíclicas puras. Aquellas empresas que cuando la economía va bien, lo hacen bien. Ahí tenemos pues la construcción, la siderurgia, etcétera, etcétera. Estas empresas cíclicas, normalmente, hace 50 años, seguramente estas empresas cíclicas eran más del 50% de la bolsa. En las economías actuales cada vez pesan menos, porque nos hemos convertido en economías más de servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que son importantes, pero tienden a ser menos importantes. El sector turismo suele ser un sector cíclico. Uno se va de viaje, se gasta dinero en los viajes turísticos cuando la economía va bien. ¿Y hay excepciones? Sí, hay países que reciben más visitante extranjero que visitante nacional. Sería el caso español, o el caso francés, o el caso italiano. En ese tipo de situaciones, el ciclo del que hablamos no sería el ciclo económico del país, sino el ciclo económico mundial.
En España hay zonas que reciben visitantes de mucho nivel adquisitivo, como podría ser pues, las Islas Baleares, incluso partes de Canarias, que normalmente su ciclo es distinto al resto de la economía española. Bueno, una vez que ha pasado el ciclo inicial, tiran las constructoras porque han caído mucho, han estado a punto de quebrar, vemos que hay 2-3 trimestres que van muy bien en bolsa, la economía ya empiezan a surgir datos que dicen que el PIB está subiendo, vendría la banca. La banca es muy rápida en recuperar. ¿Por qué? Porque seguramente la morosidad va a bajar muy rápido cuando la economía se da la vuelta. Pues la gente que estaba impagada pues empieza a encontrar trabajo, empieza a arreglar sus problemas de morosidad y normalmente la banca deja de dotar para provisiones, incluso recupera algo de las provisiones ya dotadas. Y normalmente cuando la economía empieza a ir para arriba, los tipos de interés suben o tienden a subir o se prevé que suban al menos. Y los bancos ganan más dinero con los tipos de interés a la alza que a la baja. Porque es más fácil cobrar un margen cuando los tipos están altos que cuando están bajos, ¿no? Entonces la banca suele ser, no es un precíclico, pero es un cíclico temprano. A mitad de ciclo nos encontramos las mismas empresas que veíamos antes aquí abajo. Claro, aquí estaríamos hablando del consumo industrial. Para que una empresa incremente su consumo eléctrico, normalmente es porque ya la economía ha consolidado y hace una inversión en una nave industrial, por ejemplo. Entonces, bueno, pues efectivamente, esta fase del ciclo beneficia a ese tipo de empresas con grandes inversiones. Y fijaros la última de todas. En Estados Unidos, aquí en vez de telecomunicaciones meteríamos tecnología y tecnología iría casi de la par con el inmobiliario. El inmobiliario normalmente, cuando es el sector que mueve la bolsa, malo. ¿Qué es lo que hace la gente cuando prevé que la situación económica va a ir a peor? Pues casi siempre prefiere los activos tangibles. Van a comprar casas y alquilarlas, van a intentar aprovechar las caídas del suelo, que cuando la economía se da la vuelta ya empiezan a ocurrir. Casi todas las grandes crisis bursátiles han venido precedidas de un gran boom inmobiliario. Pasó en el 29 en Estados Unidos, en los años 80, en el 2008. Entonces, normalmente, cuando el sector inmobiliario es lo único que sube en bolsa, es cuando tenemos que tener cuidado. Bueno, esto sería el ciclo normal bursátil, sustituyendo telecos por tecnología en el caso de Estados Unidos. Bueno, hoy he hablado mucho y no sé si os ha quedado alguna duda de todo esto que hemos hablado. Profesor, por ejemplo, en ese aspecto de lo que menciona o sea, de qué tan cíclico no es, quiere decir que, por ejemplo, cuando es cíclico va de acuerdo al mercado y todo lo que es, por ejemplo, el inmobiliario iría en contra del mercado, por decirlo así. Se llama tardocíclico, es decir, lo que quiere decir el inmobiliario es que es lo último en subir. Hay una cosa muy interesante en bolsa, se dice que los inversores bursátiles son miedosos, entonces cuando entra mucho miedo de que la economía se dé la vuelta, te metes en activos tangibles. En América es un poquito distinto porque hay más minería, entonces aparte del inmobiliario aparecería la minería. En Europa o en Estados Unidos, ¿sabes lo que compra la gente cuando ya piensa que se va la bolsa a ir a la porra? Compra inmuebles, compra bodegas, invierte en empresas de bodegas, ahora os explico por qué. Y en España, es un caso muy especial, se compran plazas de toros. Eso es muy típico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un negocio muy estable. ¿De acuerdo? El tema de las bodegas es muy fácil de entender. Sabéis que el vino que se recolecta hoy, este año, ahora en España empezará entre agosto y octubre la recolección, la vendimia, pues va a estar en barrica 5 años para ser un reserva, gran reserva. Y va a aumentar de valor, si es una buena cosecha, pues a lo mejor hasta por 10 veces o incluso por más. Entonces, si tú eres un inversor, dices, bueno, yo ahora estoy comprando vino a precio de crisis, pero lo voy a vender cuando la crisis ya haya pasado. No sé si me explico. Entonces, esos son los 3 grandes sectores tardocíclicos, no sé si me explico, en Europa. En América hay que añadirle el oro, muy importante, hay que añadirle las materias primas en general. No sé si me he explicado. Sí, o sea, quiere decir, o sea, esa grafiquita es qué tan cíclico o qué tan retardado está en el ciclo de la economía.
entonces entiendo. Eso es, se llaman tardocíclicos porque van retardados, ¿va? Es lo último siempre de la economía. Y en ese sentido, cuando veas que solo sube eso en bolsa, hay que empezar a tener cuidado. Todavía no está pasando, para que estéis tranquilos. ¿Y los que están en la bajada, esos qué significa? ¿Que todavía van más tarde? Significa que cuando la economía está bajando, como son empresas muy endeudadas, bajan las tasas de interés y sus beneficios no caen tanto. Entonces, en bolsa puede ser que incluso no caigan. Okay. Esto pasa mucho, esto se llama en Estados Unidos las utilities, ¿no? Si veis la bolsa, pues cuando cae en la bolsa, pues hay empresas productoras de electricidad, la antigua General Electric, etcétera, etcétera, que prácticamente no sufren. ¿De acuerdo? Ya. Probablemente no suban, pero no caen. Excelente. Va que va. Súper. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana para intentar, y mañana os hago un repaso de todo esto que hemos visto. No os preocupéis. Profe, qué pena, antes de irnos, te quería preguntar, para, digamos, si queremos hacer el análisis de competidores del TFM, ¿este análisis nos sirve o solamente para hacer inversión es que nos serviría este análisis? No, sirve igual. Sí, os sirve exactamente igual. Sí. Okay, vale, Alfredo gracias. Quería preguntar algo por ahí. Es lo mismo. Sí. Bueno, si quieres te pregunto mañana, no sé si... No tengo prisa, adelante. Nada, este análisis más que todo que tú comentas, el que hemos estado viendo, para los mortales, o sea, ¿cuándo tú lo recomendarías? Por ejemplo, si me quiero hacer una cartera para el próximo año y quiero ya tener una serie de empresas, o si estoy pensándome más que todo invertir por encima de unos 20.000 euros o un plazo fijo, que incluso con lo que comentas, que también puede ser una oportunidad de ver para entrar en bajistas. Por ejemplo, me pasó justo con SpaceX, y al tercer día justo lo agarré bajista, pero por lo mismo que tú comentaste, uno pensó lo mismo, todo el mundo entra en comprar y esto seguramente va a venir, y eso esperando los 3 meses cuando los empleados puedan empezar a vender sus acciones. Entonces este análisis, ¿cómo lo verías más que todo para uno al mortal, pues, con todo? Para un inversor particular, normalmente lo primero es que tiene que tener plazo, porque el análisis fundamental, como acabo de explicar, o sea, si tú quieres hacer análisis de corto plazo, eso es análisis técnico, pero para un análisis fundamental, como mínimo son de 3 a 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú tienes 500.000 euros y quieres invertir, pues hombre, te puedes ir poco a poco haciendo el análisis de qué empresas son atractivas y cuando caigan, por ejemplo, puedes ir comprando, ¿no? ¿A partir de qué nivel? Depende de las comisiones. Entonces, en Europa, por ejemplo, las comisiones son más altas de operativa en bolsa, y entonces normalmente estaríamos hablando de volúmenes en torno a 60.000 euros. En América son más bajas, dependiendo también de qué mercado, pero entre 30 y 60. ¿Vale? Podría ser un nivel donde podrías empezar a hacer este análisis pensando en una inversión a 3 o 5 años. En mi caso, yo esto lo uso, para que os hagáis una idea, cuando era joven lo usaba más, ahora lo uso pues para modular el riesgo de lo que tengo ahorrado para jubilarme, ¿vale? Entonces, en mi caso yo tengo 56 años, entonces el análisis fundamental lo utilizo un poco para ver, sobre todo cuando tengo que vender, porque os cuenta que yo ya no estoy en edad mucho de comprar, soy mayor, es broma. Es decir, cuando uno se va acercando a la época de jubilar, pues tiene que ir recortando riesgos. Pero sí, eso sería un poco las recomendaciones. Mi consejo también es que huyas siempre de los bancos de inversión grandes americanos. Esto es... Cuando te digo americanos también me valdrían muchos europeos, pero porque en América habitualmente yo he dado muchísimas clases, por ejemplo, en JP Morgan, ahí en Santiago de Chile y en Lima, y normalmente tienen una visión del mercado que es muy cortoplacista. Entonces el análisis fundamental a corto plazo no es muy recomendable, y menos para un particular. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Un abrazo. Pues nada, chicos, nos vemos mañana. Y nada, le damos un repasillo a todo esto. Un abrazo fuerte.